bienvenidas sean todas las personas que se encuentran, que se dieron un momento para conectarse, para encontrarnos en este primer coloquio interdisciplinario de etnomusicología dedicado al son jarocho, sus dinámicas sociales, culturales e históricas. Hoy estamos en el segundo día de jornadas y nos encontramos a punto de comenzar nuestra segunda conferencia magistral en la voz de la doctora Ishtar Cardona Pérez. Yo soy la maestra Itzel Quetzalí López Ramírez y me encargaré de comentar, de moderar y de acompañarles durante esta sesión. Muy bien, me daré a la tarea de presentar a la doctora Ishtar. Ella, Ishtar Cardona, es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona y en el Centro de Análisis e Intervención Sociológica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad Panamericana y en la Universidad Anáhuac Norte, donde ha sido desde 2014 corresponsable del programa de estudios del área de gestión cultural de la licenciatura en lenguas modernas y gestión cultural. Ha escrito artículos y capítulos de libros sobre el tema de los nuevos actores culturales en México y las estrategias de producción cultural en el contexto de la globalidad, lo local y lo intercultural. Fundadora del primer Observatorio Ciudadano de Cultura en el país, el Observatorio Cultural Veracruz. Ha sido coordinadora del área de gestión cultural en 17 Institutos de Estudios Críticos y ha colaborado con instituciones como el Instituto Francés de América Latina, el Ministerio de Cultura del Gobierno de Mali, el Instituto Veracruzano de Cultura y la UNESCO. El Observatorio Cultural Antropológico y la Escuela Nacional de Antropología te dan la más cálida bienvenida. Adelante, Ishtar. Muchísimas gracias, Quetzalí. Pues es un gusto estar aquí en este coloquio. Como decía por ahí un personaje de Mafalda, me da gusto platicar con gente que tiene el tema tan masticado, que está tan interesada, no solamente detentores patrimoniales, no solamente gente en cuyas manos ha estado el desarrollo de esta práctica, de este patrimonio cultural intangible, sino también gente entusiasta, público en general, que se ha ido sumando justamente a lo que ha sido esta vitalidad del son jarocho en las últimas décadas. Y yo en realidad lo que vengo a presentar, las ideas que vengo a compartir, pues tienen más que ver que con los actos formales o performativos, escénicos en torno al son jarocho o al fandango. Me interesa más bien como tirar algunas líneas de reflexión sobre justo esto, las interacciones multi, inter, transculturales del son jarocho, pero que tienen una base comunitaria muy clara, muy definida, aunque sí es también a lo largo de la historia del son jarocho en las últimas 4 décadas, lo que hemos visto también han sido circulaciones transterritoriales. Entonces, sobre eso es sobre lo que me gustaría platicar con el público que está aquí. Y, por supuesto, me encantaría también, o sea, espero no ser muy rollera, pero me encantaría también escuchar voces, ¿no? Opiniones, reflexiones sobre esto que les voy a platicar. No sé si fuera posible compartir mi pantalla. No sé si Daniel, me permitirías compartir mi pantalla para que yo pueda mostrar simplemente algunas ideas, ¿no? Supongo que ahí hemos visto muchas imágenes en las mesas que allá hubo ayer y en las mesas que habrá hoy. Se presentarán audios, se presentarán videos, se presentarán imágenes. Yo más bien vengo como a tirar ideas, pero no sé si es posible que yo pueda compartir mi pantalla. Claro, adelante, doctora. Ok, permítanme. Ok, ahí estamos. Bueno,
Cuando a mí me pidieron para este coloquio un título sobre la conferencia, yo en lo primero que pensé es justo en este asunto. Se habla mucho de identidad en el son jarocho, se habla mucho de pertenencias identitarias, pero a mí me gustaría, ¿no?, plantear más bien el asunto de la memoria. El asunto de la memoria no como algo que es ni profundamente objetivo ni profundamente subjetivo, sino en realidad, ¿no?, reflujos de lo que nos permite, o sea, narrativas organizadas, formas de significar lo que ha ocurrido en estas matrices de pertenencia, ¿no?, en los territorios, las prácticas, las estructuras culturales, de donde sentimos que venimos, ¿no? Y cómo esto se va organizando en narrativas, ¿no?, coherentes, aunque a veces haya puntos de confrontación o puntos de choque, y cómo eso realmente produce lo que llamamos la práctica identitaria, ¿no? Entonces yo por eso a esta plática la nombré La memoria como base viva comunitaria de los Tuxtlas para el mundo, haciendo un poquito como referencia a estos eslogans de repente de decir que algo nace del barrio, de la localidad o del pueblo, de la comunidad y se lanza hacia afuera, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con algunos conceptos que voy a usar en esta plática, eh, que tienen que ver mucho con las reflexiones que de repente sacamos quienes nos dedicamos a la teoría de la cultura, ¿no? El hecho mismo que de repente ya hasta da risa para quienes trabajamos con estos temas, da un poquito de risa de repente cuando nos preguntan, bueno, pero defíneme exactamente qué es cultura. Híjole, ¿cómo te explico que ha habido muchos ejercicios a lo largo desde finales del siglo XIX y hasta la fecha para tratar de definir precisamente qué es cultura? Y pues más bien nos damos cuenta que el chiste no es tanto definir lo que es cultura, sino más bien cómo opera la cultura en contextos muy específicos, ¿no?, a través de fenómenos muy concretos. Pero si a mí ustedes me apuran y me dicen, no, es que sí necesitamos una base conceptual para hablar de los fenómenos culturales, pues lo que yo siempre termino diciendo es que la cultura es esta relación compleja, histórica y contextual que se da entre lo material y lo simbólico, ¿no? Las bases de producción económica, los circuitos de producción de satisfactores, las formas de consumo de estos satisfactores y las ideas, las percepciones, los sentimientos y las ideologías que surgen a partir de esta relación con lo material. Ahora bien, el asunto es que también, digamos, estos fenómenos, ¿no?, de articulación entre lo material y lo simbólico, pues también se nos pueden presentar ya en ciertos campos específicos, se nos pueden presentar a través de tres formas, de tres naturalezas, o podríamos decir de tres avatares, ¿no? La cultura como un bien social, ¿no? Es decir, como estas prácticas, estas estructuras que sentimos como propias, pero no de forma individual, no bajo el paradigma occidental de la propiedad privada, sino como algo que es colectivo, que nos representa un bien, un beneficio, ¿no? A eso es a lo que llamamos la cultura como un bien social. La cultura como un derecho, es decir, ¿no? Yo tengo derecho, aunque muchas veces por eso decimos que esto es contextual, ¿no? En muchos contextos históricos, de repente, por ejemplo, hablar la lengua materna o practicar ciertas formas que nos son transmitidas desde los núcleos sociales más básicos, como la familia, ¿no?, han sido pues normadas o hasta en ciertos casos prohibidas, ¿no? Por ejemplo, el lingüicidio sobre las lenguas originarias en México con la operación de la cultura nacionalista después de la Revolución, ¿no? Pero hoy en día sí admitimos que de repente estas estructuras que conforman a los individuos en sociedad, ¿no?, tienen una dimensión, ¿no?, legítima como derecho de ser producidas, reproducidas, heredadas, transmitidas, ¿no? Entonces a eso es a lo que le decimos la cultura como un derecho, ¿no? Y después, bueno, aquí en el texto está mal escrito mercancía,
¿no? Pero la cultura como una mercancía, es decir, como algo que puede ser intercambiado por otro algo en un espacio, ¿no? De transferencia de valores, es decir, poder yo vender lo que estoy produciendo, ¿no? A cambio de otros satisfactores, en el entendido de que yo lo que estoy produciendo tiene un valor, ¿no? Tiene una significación para otras personas que no lo tienen, ¿no? Entonces, en esta idea justo de la triple naturaleza de la cultura, me gustaría que la tuviéramos como muy presente, justo por lo que ha pasado en las últimas décadas con el son jarocho, ¿no? No nada más la reafirmación de una memoria o de una historia narrativa sobre esas prácticas históricas localizadas, sino también en el sentido de cómo existe el derecho desde las bases sociales, desde los grupos sociales ciudadanos, no solamente desde los administradores del Estado, no solamente desde las instituciones de gobierno, para transmitirlas como una especie de estrategia política de confirmación de una identidad nacional o como parte de ese catálogo de prácticas culturales de una identidad nacional, sino también como algo que de repente estos mismos sujetos desde las bases sociales no pueden admitir como algo que les puede ganar la vida, ¿no? De forma económica, pero también altamente simbólico. Entonces, por eso me interesa que se quede como clara esta idea de la triple naturaleza de la cultura, ¿no? Esto que ya mencioné antes, ¿no? El asunto de la tríada memoria, historia, identidad, es decir, las ideas que tenemos, cómo reconstruimos esa imagen del lugar, de los territorios, materiales y simbólicos de los que venimos, ¿no? Cómo los organizamos en narrativas con pretensión de coherencia y después cómo a partir de eso construimos, ¿no? Una imagen de nosotros mismos, una imagen del territorio material o simbólico, ¿no? Y cómo nos movemos a partir o cómo reaccionamos, cómo accionamos a partir de esas pertenencias, ¿no? Lo que llamamos identidad. El problema, ¿no? Que ha sido un problema muy presente en esta reconstitución de la práctica del son jarocho en las últimas décadas, ¿no? Esta confrontación entre lo que llamamos conceptualmente los estudios de la cultura, la tradición y el folclore, ¿no? Y pues el asunto hoy en día institucional, pero ya también apropiado desde los sujetos detentores de la tradición, detentores de la práctica, ¿no? De llamarle a esto un patrimonio cultural inmaterial. Entonces, por ahí es por donde me voy a mover, ¿no? O sea, usando más o menos estos conceptos, es por donde me voy a mover en esta plática. Ok, justamente, pues esto que yo les decía, la triple naturaleza de la cultura como un bien social, como un derecho, como una mercancía, pero este asunto de ver estas prácticas localizadas, estas prácticas que dependen de la tríada memoria, historia, identidad, es decir, ¿no? Configuración de la pertenencia a un espacio material y simbólico, la legitimidad que tengo yo de practicar esto, de practicar esas estructuras, de reproducir esas prácticas, ¿no? Y luego, ¿no? Digamos, la posibilidad que tengo yo de intercambiarlas económicamente por otros satisfactores. Esto, cómo ha sido manejado en el contexto económico, social, político del Estado-Nación mexicano, esto cómo se ha reproducido en las últimas décadas justamente a partir de las miradas o a partir de las lógicas de los diferentes actores de los sectores sociales, ¿no? Gobierno, iniciativa privada, ciudadanía, ¿no? Que digamos que por eso dividimos de repente para poder analizar estos fenómenos, pues lo dividimos en estos sectores, ¿no? Primer sector gobierno, segundo sector iniciativa privada, tercer sector ciudadanía, ¿no? En el caso específico del son jarocho, de esta práctica que llamamos, ¿no? La estructura histórica identitaria del son jarocho a lo largo del siglo XX, reconstruida sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, reconstruida, ahorita por eso les voy a explicar a qué me refiero con reconstruido, ¿no? En esto ha jugado sí mucho,
¿no? Esta interacción entre estos tres sectores, entre gobierno, entre iniciativa privada y entre ciudadanía, ¿no? Tal vez más entre primer sector y segundo sector que entre tercer sector, pero sí hay una incidencia de repente de agentes sociales, ¿no? Que han visto de repente el son jarocho más como mercancía que como un bien social o que como un derecho, ¿no? Pero sí, esta reconstrucción del son jarocho en la segunda mitad del siglo XX, pues ha justamente dependido muchísimo de esta confluencia de contextos económicos y sociales, ¿no? Que han permitido esta reconstrucción, ¿no? Que esta interacción entre estos sectores sociales y contextos específicos económicos sociales, ¿no? Han permitido esta reconstrucción de la práctica del son jarocho durante la segunda mitad del siglo XX. Ok, bueno, pues yo les decía, ¿no? El asunto de la de la tríada memoria, historia, identidad, ¿no? Cuando hablamos de memoria, ahorita no me voy a meter muchísimo a los marcos, ahorita no me voy a meter muchísimo a los marcos, digamos, muy académicos, muy técnicos, a los marcos muy teóricos sobre el asunto de los estudios de la memoria, pero sí, digamos, para tener una base en común de diálogo o de reflexión sobre el asunto de la memoria, en el caso del son jarocho en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, no, pues yo nada más quiero decir justo esto, ¿no? Yo por eso decía la memoria como base viva comunitaria en el caso del son jarocho, ¿no? O sea, esta reconstrucción de un pasado o esta reconstrucción de cómo el pasado incide en la acción, en la actividad, en la agencia de los sujetos en el presente y en todo caso en su proyección de su acción a futuro, es fundamental, ¿no? Yo aquí les ponía algo muy, muy resumido, muy simplificado, ¿no? Como la memoria que no es un mero proceso individual y que al igual que la construcción de la narrativa histórica y que de las pertenencias identitarias, son procesos grupales, son procesos que se construyen justamente en la grupalidad. Viendo el programa de este coloquio, pues me doy cuenta que en muchas mesas, me doy cuenta que en muchas de las conferencias que va a haber en el coloquio, lo que se coloca en el centro es el asunto de la comunidad, ¿no? Ya después, en esta plática llegaremos al momento de hablar del problema conceptual de la comunidad, ¿no? Y del problema, digamos, cotidiano, fáctico de la comunidad, pero sí que quede muy claro que la memoria es un proceso que no se construye, digamos, solamente a través de la mera adición, de la mera sumatoria de recuerdos individuales, ¿no? Justamente esto que llamamos movimientos sociales y más específicamente los movimientos culturales, como es el caso del movimiento jaranero de las últimas décadas, pues ha sido también una construcción, ¿no? De estas memorias o una reconstrucción de estas memorias a partir de procesos grupales que en algún momento podemos llegar a llamar comunitarios, ¿no? Comunitarios. Esto que yo les escribí aquí, la memoria se gesta colectivamente, recuperando los eventos más significativos de nuestro pasado y proyectándolos en nuestro presente para construir narrativas, explicaciones coherentes, cargadas de sentido. Ahí es donde vemos justo cómo, ¿no? La memoria es como el punto de arranque, esta cosa que es mucho más que la suma de recuerdos individuales, ¿no? Las memorias grupales, las memorias colectivas, una especie de selección de recuerdos, pero que se forman, se gestan grupalmente, son la base de construcción justamente de esto que podemos llamar narrativas históricas, ¿no? Ok. Justo estas narrativas históricas, explicaciones coherentes, cargadas de sentido, que construimos a partir de los procesos de memoria colectiva, ¿no? A través de estas historias estructuramos esa relación con el pasado y el presente de forma ordenada para entender quiénes somos en colectivo, para tratar de entender quiénes somos en colectivo y dar respuestas a situaciones que nos atraviesan, ¿no?
Si se fijan aquí, no me estoy metiendo mucho justo en el asunto de cómo se dan estos procesos, digamos, desde los cambios de vida cotidianos en México posteriores a la Revolución, el cambio de formas de vida en el centro sur de Veracruz, norte de Tabasco, istmo de Tehuantepec, ¿no? Que es, digamos, como la región cultural que hoy en día institucionalmente llamamos del Sotavento, pero que sabemos que es ahí el territorio geográfico de la práctica del son jarocho, sino a lo que me estoy refiriendo es cómo estos procesos, ¿no? Estas acciones contextuales de lo que ocurrió en esa región y también después, posteriormente, fuera de esa región, a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Dan lugar justamente a una especie de negociación no dicha comunitaria, una especie de práctica, ¿no? De lo que es la memoria y de cómo vamos a narrar, cómo vamos a definir y cómo vamos a narrar, ¿no? De forma pretendidamente coherente, ¿no? Lo que ha sido el son jarocho, lo que ha sido esta reconstrucción del son jarocho. Y ahí está el asunto de las narrativas históricas, ¿no? Y sí, también en el programa, pues me di cuenta que, como suele ocurrir de repente en estos encuentros académicos en torno al son jarocho, pues que uno de los elementos centrales, uno de los ejes reflexivos, discursivos más fuertes de estos encuentros y a la hora de que hablamos del son jarocho, es el asunto de la estructuración identitaria, ¿no? Entendiendo que las identidades, ¿no? Pues hay ciertos niveles de sentido de pertenencia que digamos que operan solamente en los individuos, que operan de forma individual en los actores sociales, culturales, pero que también las identidades se gestan de forma colectiva, ¿no? O sea, esa pertenencia, ese decir, somos parte de algo, venimos de un lugar, nuestro territorio emocional y en todo caso nuestro territorio geográfico es este, ¿no? De forma específica, ¿no? Pero justamente en ese reflujo entre lo individual, lo personal, ¿no? Y lo colectivo, lo grupal, ¿no? Pues está el problema de que las identidades no son monolíticas, no son indivisibles, ¿no? Por eso en ciencias sociales no nos gusta hablar de la identidad, ¿no? Así como si fuera una piedra inamovible, sino justamente hablar de las pertenencias identitarias o en todo caso de las múltiples pertenencias identitarias. En el caso específico de prácticas comunitarias, de prácticas grupales, de prácticas colectivas, ¿no? Pues entonces sabemos que sí, los agentes sociales que se transforman en agentes culturales a la hora de reproducir una práctica cargada de significado, ¿no? En esta relación entre lo material y lo simbólico, ¿no? Pues estos agentes individualmente, personalmente, pueden manifestar ciertas filias, ciertas fobias, sentirse más cercanos a ciertas cosas, estar nutridos por otros elementos diferentes a los que pueden manifestar los otros agentes, los otros actores del grupo, pero que hay algo, hay una práctica, hay una memoria, hay una historia, hay una narrativa que los conjunta, que los articula, que los coloca en un nivel discursivo y de memoria del nosotros, ¿no? Por eso yo escribí aquí esto de la identidad se divide de acuerdo a las experiencias de los individuos en colectivo. Por eso una persona puede sentir que pertenece a diferentes memorias y que participa de diferentes narrativas históricas. A eso le llamamos múltiples pertenencias identitarias. Hay que tomar esto en cuenta para entender las diferencias de sentimientos y opiniones que se producen en una comunidad. Efectivamente, cuando hablamos, ahorita ya me voy a meter un poquito más en el problema de las prácticas comunitarias o de las reconstrucciones de las prácticas comunitarias, pues ahí en realidad lo que tenemos es que efectivamente hay un eje narrativo, hay un eje de memoria, ¿no? Que digamos como que articula, junta estas pertenencias, ¿no? De los sujetos en colectivo,
¿no? Hay un eje fuerte en el caso del movimiento jaranero, en el caso de los colectivos o del colectivo jarocho dividido en varios colectivos y en varias prácticas y en varias pertenencias identitarias, pues justamente lo que coordina esa acción es un eje narrativo no homogéneo, pero sí central sobre el asunto de la producción y la reproducción de una práctica específica. En este caso, la práctica del son jarocho, ¿no? La práctica del fandango, ¿no? La práctica de la versada, pero que también estos agentes, ¿no? Que se coordinan en torno a este gran tronco del son jarocho, también pueden manifestar de repente memorias o historia o narrativas históricas en las que no están totalmente de acuerdo o que no comparten la cabalidad con otros agentes que también practican el son jarocho, ¿no? Entonces, por eso el asunto de la identidad es algo muy espinoso, ¿no? Yo hace algunos años, hace como 20 años, en algún evento del IBEC, ¿no? Yo lanzaba justamente este asunto de que veíamos estas múltiples pertenencias identitarias, de repente en cosas tan grandes, ¿no? De repente en cosas que podían llegar sí a afectar, por ejemplo, de forma grupal, la práctica del son jarocho, como es el asunto justo, ¿no? De la reproducción de ciertas estéticas folclorizadas por el Estado, ¿no? A partir de los años 30, 40 del siglo XX, ¿no? Como estrategia de construcción de ese nacionalismo cultural vasconcelista o postrevolucionario, ¿no? Cosas tan graves de repente como este asunto de separar a los auténticamente tradicionales de los charoleros o de los balleteros o de los marisqueros, ¿no? Cosas de repente, cosas que podían, ¿no? O sea, opiniones, pertenencias, que podían llegar a dividir de repente a ciertos grupos dentro de la práctica del son jarocho, o cosas de repente que parecían mucho más localizadas, mucho más precisas, mucho más a lo mejor hasta personales, como el asunto de cómo se afinan las jaranas, por ejemplo, ¿no? Cómo se afinan las jaranas, ¿no? Es que aquí se afinan por do, ¿no? No es que aquí las afinamos por sol, es que este son se toca en mayor, por mayor, ¿no? Es que pues aquí de repente yo lo puedo tocar por menor, ¿no? Este tipo de cosas que justamente en un movimiento complejo, en un movimiento grande, en un movimiento de recuperación de estas memorias y de estas narrativas históricas, se manifiestan a través justo de múltiples pertenencias identitarias que pueden llegar a ser conflictivas en lo grande o en lo chico, ¿no? Digamos, en lo más general, más grupal, más comunitario, o justamente en opiniones personales, ¿no? O en prácticas más individuales. Entonces ahí está el problema justamente de las múltiples pertenencias identitarias en movimientos sociales o culturales, como ha sido el caso del son jarocho. Ok, ¿no? Bueno, algo que hay que tocar, aunque hoy en día parece que está relativamente superado, por ejemplo, ¿no? El alto simbolismo, ¿no? El alto simbolismo que significó para bien o para mal, le haya gustado a mucha gente o no le haya gustado a mucha gente, lo que significó el hecho del festejo de los del 40 aniversario del grupo Mono Blanco en el Palacio de Bellas Artes hace 3, 4 años, ¿no? Y donde el grupo Mono Blanco invitó a participar, ¿no? Al ballet de Amalia Hernández. Por eso digo que es algo que puede parecer superado, ¿no? Pero que en realidad sigue siendo digamos, como un escenario o un campo de discusión y de reflexión sobre el asunto de dónde están colocadas las prácticas, ¿no? Que tienen cierta legitimidad histórica, que tienen cierta legitimidad temporal,
que pertenecen auténticamente a la base social o si realmente han estado intervenidas o interferidas desde las instituciones de gobierno, ¿no? Pero aquí me voy a referir más bien a digamos como, es una ayudadita. Los marcos teóricos en realidad no deberían de ser leídos desde el pensamiento religioso, así autos de fe, sino realmente como muletas, ¿no? Para apoyar la reflexión. Entonces me voy a referir simplemente justo pues a cómo, ¿no? Organizamos conceptualmente estas definiciones de patrimonio, tradición, folclore, ¿no? Cómo nos ayudamos de estos marcos teóricos conceptuales, ¿no? Para poder entender ciertos fenómenos, ¿no? A ver, de hecho, en el caso de los patrimonios, lo que hoy en día llamamos patrimonios culturales y en el caso de lo que llamamos tradición, ¿no? Pues hay mucha reflexión que viene en realidad desde el siglo XVIII, ¿no? En el mundo occidental, desde el siglo XVIII, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, los conceptos de patrimonio, tradición y folclore son conceptos muy de la modernidad occidental, muy de la modernidad occidental. Es decir, ¿no? O sea, no empezamos a hablar en serio digamos, en el mundo moderno, industrial, postindustrial, occidental, de patrimonios, no empezamos a hablar en serio, no empezamos a usar ese concepto y a integrarlo a políticas culturales o a políticas públicas en general, ¿no? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y justamente ha sido a través de la reflexión de la UNESCO como organismo internacional que va tirando línea sobre las reflexiones en materia de políticas culturales, ¿no? No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que empezamos a introyectar en primer sector y que después ese concepto transmina hasta sector ciudadano, no empezamos a hablar del concepto de patrimonio, ¿no? Ahora, efectivamente, durante, digamos, a mediados del siglo XX y todavía hasta los años 70, 80 del siglo XX, ¿no? Nos tomábamos el concepto de patrimonio como algo muy institucional, como algo muy cargado de responsabilidad con respecto a la construcción de identidades dentro del Estado-Nación, ¿no? De hecho, en eso el Estado Nacional mexicano fue, digamos, pionero en la forma de tratar el patrimonio como política pública nacional, ¿no? Bueno, dejando de lado el gran modelo de políticas públicas internacionales que ha sido el Estado francés, pero en México, ¿no? Después, digamos, de las propuestas de Obregón, de las propuestas de la creación de la Secretaría de Educación Pública en los años 20, ¿no? En realidad ahí es donde se tomó esta forma de hablar del patrimonio como algo muy serio, muy en piedra, ¿no? Sobre todo por eso vemos que las primeras políticas culturales relacionadas con patrimonio tenían que ver mucho con patrimonio material, ¿no? Los sitios, los monumentos, las bibliotecas, las estatuas, ¿no? Ya de unos años para acá, hasta las mismas instituciones gubernamentales, siguiendo, digamos, la línea reflexiva de la UNESCO, ¿no? Pues han dicho, no, a ver, espérense, tenemos que quitarle un poquito de mármol al concepto de patrimonio, quitarle mármol, quitarle peso, desdorarlo y ver realmente cómo operan, ¿no? En realidad esos sentidos de lo que la gente, las comunidades, los grupos y los individuos en comunidad pueden llegar a sentir que les pertenece, que algo les pertenece y que por lo tanto tienen derecho a usarlo, les beneficia y tienen derecho a usarlo. Y si se fijan, aquí nos remitimos a la idea que yo les planteaba en un primer momento sobre la triple naturaleza de la cultura, ¿no? En el caso de los patrimonios sociales comunes, ¿no? Como esto que decimos, los patrimonios culturales intangibles, evidentemente no pueden ser atravesados por una noción única, una lógica única de operación de propiedad privada, ¿no? No le pertenecen a un solo individuo o a un solo grupo de particulares. Ahora, aquí en el caso de movimientos culturales, ¿no? De movimientos patrimoniales culturales, como ha sido el caso de esta reactivación, de esta reconstrucción de las memorias, las narrativas históricas, las pertenencias identitarias del son jarocho, ¿no? Sí vemos que de repente hay cierto grado de tensión, ¿no?
dentro de los colectivos con respecto al sentido de pertenencia de esos patrimonios, ¿no? O sea, ¿quién es más pretendidamente, y ahorita me voy a meter con eso, quién es más pretendidamente tradicional, quién realmente tiene más legitimidad, más derecho a ejercer esos patrimonios, ¿no? A beneficiarse de esos patrimonios? Entonces, aunque no sea de forma individual, aunque no sea una forma de propiedad privada individual, sí hay momentos donde se presentan tensiones, ¿no? Donde se presentan discusiones sobre el asunto de quién tiene más legitimidad en detentar, ¿no? Esos patrimonios, ¿no? Entonces ahí ya tenemos también un punto conflictivo con respecto al análisis de los patrimonios, ¿no? Y también hay digamos como otro escenario conflictivo a la hora de que pensamos en la práctica de esos patrimonios, ¿no? El asunto justo que cuando decimos en las últimas décadas, vamos a quitarle mármol, vamos a quitarle peso, ¿no? Como algo que solamente es administrado desde los gobiernos, que es administrado desde los responsables del Estado, ¿no? Por ejemplo, los catálogos de patrimonio nacional, ¿no? Sino realmente voltear a ver qué significan esos patrimonios en la práctica cotidiana, ¿no? Y hoy en día discutimos mucho ese asunto de cómo estos patrimonios dependen profundamente de una emocionalidad, ¿no? De la construcción de una subjetividad que opera en los sujetos en colectivo de forma cotidiana. Una cosa que yo le digo mucho a mis estudiantes de gestión cultural o a mis estudiantes de teoría de la cultura, de sociología, ¿no? Una cosa que yo les digo mucho es, bueno, a ver, por ejemplo, podemos pensar, por poner un ejemplo cualquiera, podemos pensar que el sitio arqueológico de Teotihuacán, ¿no? Está catalogado como patrimonio nacional. Pero si ustedes se enteraran, por ejemplo, como ha ocurrido también desde hace muchos años, ¿no? Que hay problemas con la perimetral arqueológica, que se quieren construir centros comerciales alrededor, que hay proyectos, no sé, de hacer así espectáculos de luz y sonido muy, muy, muy turísticos, muy turificantes, ¿no? Ustedes estarían dispuestos a irse a amarrar a las piedras, estarían dispuestos a irse ahí a defender, a meter el cuerpo, ¿no? Y pues mucha gente en el fondo ya preguntándoselo así, perdón, a calzón quitado, pues mucha gente dice no, no, o sea, no me importa lo suficiente como para defender, dialogar, discutir, negociar, no me importa lo suficiente como para invertir mi energía, mi tiempo, mi conocimiento, mi cuerpo en defender eso. Entonces ahí es donde de repente desde estos estudios del patrimonio, de la cultura, ¿no? Decimos, bueno, es que una cosa son las catalogaciones oficiales de primer sector, desde el Estado-Nación sobre lo que son los patrimonios, y otra cosa es lo que la gente en la práctica, en el cotidiano, siente auténticamente como propio, ¿no? Por eso yo aquí escribía, aunque oficialmente se nos diga que ciertas cosas son patrimonio, en ocasiones no las sentimos propias, ¿no? Y otras cosas aparentemente más simples y menos oficiales, las sentimos más cercanas y estamos más dispuestos a defenderlas, ¿no? Bueno, hasta aquí el asunto justamente el problema de los campos conflictivos de reflexión que nos deja la noción de patrimonio, ¿no? Ok. Justo. En el asunto de cómo se ha oficializado, ¿no? Se ha institucionalizado el concepto de patrimonio, lo que vemos de repente es cómo ciertas prácticas históricas, comunitarias, en nombre de la conformación de un discurso homogéneo de Estado-Nación, esto creo que no me voy a extender mucho en esto porque creo que mucha gente de aquí ya sabe esto, ¿no? Como en nombre de la construcción de una discursividad oficial de pertenencia nacional, ¿no? La consolidación de este modelo
¿no? De Estado-nación muy propio de la modernidad occidental del siglo XVIII a la fecha, pues de repente ciertas prácticas comunitarias, ciertas prácticas localizadas, ¿no? Han sido retomadas, ¿no? Desde las estrategias del Estado-nación, ¿no? Han sido aisladas, descontextualizadas, estetizadas, ¿no? Listas para ser vendidas desde los discursos políticos o desde la práctica escénica profesionalizada. Ya esto es, en este tipo de estudios que hago yo, ¿no? Esto es a lo que nosotros llamamos justamente los procesos de folclorización. Ahora, efectivamente, estos procesos de folclorización han dependido mucho de esto que hoy en día una nueva frase que empezamos a usar desde hace ya algunos años, ¿no? Y que se ha socializado mucho, el asunto de las apropiaciones culturales indebidas. Bueno, podemos decir que estas acciones que hicieron ciertos estados-nación, de hecho muchos estados-nación, ¿no? Desde el siglo XIX a la fecha, podrían hoy ser día calificadas como apropiación cultural indebida, ¿no? En ese momento no se les llamaba así, ¿no? De hecho, desde el siglo XIX, ¿no? Se usaba el concepto de los folcloristas, ¿no? Los estudiosos del folclore, para hablar de estos rasgos, ¿no? De ciertos pueblos que entraban dentro de las fronteras, eh, pues sí, o sea, totalmente, pues, no aleatorias, pero sí decididas de las élites políticas de los territorios, ¿no? O sea, partiendo de repente muchas veces a las regiones culturales, ¿no? Pero tratando de encontrar una justificación en las prácticas culturales, en los mitos, ¿no? En las lenguas, ¿no? Y si esto no era posible, decir que toda la gente que quedaba dentro, ¿no? Dentro de la frontera discrecional del Estado-Nación, pues entonces encontrar mecanismos para unificar esa identidad nacional, ¿no? Y entonces lo tenemos muy claro en México, de Sonora a Yucatán, a partir de los años 20 del siglo XX, ¿no? Una ronda pareja de libro de texto gratuito para todos, una ronda pareja de honores a la bandera en el patio de la escuela los lunes, una ronda pareja de danzas folclóricas, ¿no? Parejo, ¿no? O sea, los niños de una primaria en Comalcalco, Tabasco, pueden perfectamente, la maestra puede perfectamente bien ponerlos a bailar el son de la negra, ¿no? A alguien en Michoacán, pues sí lo ponen a danzar la danza de los viejitos, ¿no? Pero al mismo tiempo lo pueden poner a danzar la danza del venado, ¿no? Y en el norte, pues ponerlos a bailar la bamba. Entonces, justo esta especie como de coctelera, ¿no? De prácticas localizadas, de prácticas, ¿no? Comunitarias que son elevadas a un rango de escenificación y estetización, ¿no? Justamente para construir una imagen pareja de lo que es la nación, la identidad nacional. A esto es a lo que llamamos justamente las estrategias folclorizantes o de la folclorización, ¿no? En todo caso, la tradición también es un concepto occidental relativamente moderno, ¿no? De buscar justamente esas prácticas, de buscar esas prácticas localizadas, ¿no? Pero aquí hay una cuestión muy particular. Evidentemente, estos procesos de folclorización no se han hecho sin cierta resistencia por parte de los grupos, por parte de las comunidades, por parte de ciertos individuos, y una forma de resistirse, ¿no? A esa coctelera, a esa homogeneización, a esa instrumentación de las prácticas culturales localizadas, ha sido justamente regresar a instrumentar el concepto de tradición, ¿no? Las prácticas que están vivas, arraigadas, que todavía le generan sentido a las comunidades, ¿no? Ok, pero aquí lo que es interesante es justamente el asunto de la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción de estas tradiciones. Es decir, si nos atenemos solamente a la idea de que nosotros hacemos algo de forma tradicional, porque eso viene desde hace siglos, ¿no?
podemos caer en las trampas, ¿no? De en realidad tener una idea que no está, digamos, en todo caso, no tiene elementos o datos para ser comprobada en el tiempo realmente de cómo era así, ¿no? Pero lo que sí tenemos es de repente la reproducción de esa práctica dentro de nuestro propio grupo, ¿no? Hace algunos años, justo yo le preguntaba a Gilberto Gutiérrez de Mono Blanco, ¿no? Hace algunos años, hace como 15 años, yo le preguntaba a Gilberto Gutiérrez de Mono Blanco, yo le decía, ¿qué es para ti la tradición? Y Gilberto me contestaba, ¿no? Pues lo que nosotros hacemos que viene desde hace mucho tiempo y que nos ha marcado, ¿no? Yo decía, pero entonces, Gilberto, ¿tú crees que hace son jarocho como, o que están reconstruyendo la práctica del fandango como se hacía en el siglo XVIII, o digamos finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX y antes de la Revolución? O sea, ¿tú crees que estás haciendo música exactamente así, ¿no? O piensas que en realidad justo lo que estás haciendo es recuperar esos reflejos que te han llegado de ese pasado, pero que tienen algo más importante, que a la gente de la comunidad todavía le hace sentido, ¿no? Que todavía le hace sentido, que encuentran que hay algo en eso, que hay un valor, que hay algo hasta práctico, técnico, en hacerlo así, ¿no? Y entonces, o sea, esa conversación la dejamos ahí hace como 15 años, y hace pocos años, hace como 3, 4 años, le volví a preguntar a Gilberto qué era para él la tradición. Y Gilberto me dio una respuesta, ¿no? Que difería de la respuesta que me dio hace 15 años. Gilberto Gutiérrez me decía, la tradición yo creo hoy en día que es lo que la comunidad acepta. Efectivamente es lo que la comunidad le hace sentido, ¿no? Ordena y en todo caso transmite. Bueno, pues ahí tenemos justamente este otro escenario conflictivo conceptual, ¿no? Entre el asunto del folclore y la tradición, ¿no? Ahora, yo les decía que aparentemente, o sea, yo todavía me acuerdo de hace 20 años, cuando estaba yo haciendo mi tesis doctoral, ¿no? 15, 20 años que estaba yo haciendo mi tesis doctoral, y que yo veía justo esto en los fandangos, lo veía de repente en Tlacotalpan, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, no sé, o sea, sí se llegó a dar el caso, pero yo nunca lo vi con estos ojos que los gusanos se han de comer, ¿no? Pero yo nunca vi, por ejemplo, que al jato llegaran de repente estos, pues sí, estos muchachos, ¿no? Estudiantes de ballets folclóricos, vestidos, ¿no? De guayabera, de pantalón, pues en todo caso de poliéster o de lino, ¿no? Con el sombrero charoleado de blanco y botines de charol de blanco, con el paliacate rojo bien amarradito, con aro, con anillo, en el cuello. En el jato, en Santiago lo vi una vez, pero en Tlacotalpan sí lo llegué a ver varias veces, y lo que se veía ahí era mucha tensión de repente, ¿no? O sea, estaba en ese momento, o sea, este contexto de la reformulación de cierta imagen de la comunidad jaranera, ¿no? Que de repente, evidentemente, había construido como una especie de opositor, ¿no? De hecho, por ahí Alain Touraine, este sociólogo francés, ¿no? Dice que mucho de la base de los movimientos sociales y de los movimientos culturales es que para poder subsistir, por lo menos en los momentos de su fundación, en los momentos de su consolidación, tienen que ubicar oponentes, tienen que ubicar enemigos contra los cuales se están construyendo. Y eso yo siento que le pasó en los primeros momentos al movimiento jaranero. Efectivamente, ¿no? Construir a este estado folclorizante, construir, ¿no? A ciertos, digamos, a ciertos proyectos mediáticos comercializados que insistían en folclorizar las prácticas tradicionales comunitarias, ¿no? Como oponentes, ¿no? O sea, como decir, yo me estoy construyendo en oposición a ti. Y la presencia de repente de bailadores, ¿no?
o de músicos que venían formados a través de esta estructura de Estado de los ballets folclóricos, ¿no? Generaba cierto grado de tensión, ¿no? Generaba tensión. Ok, entonces por eso les digo que este es otro elemento complejo, ¿no? Otro, bueno, campo más bien problemático de discusión sobre lo que ha pasado con el son jarocho en las últimas décadas, ¿no? Aquí me voy a referir un poquito justo a lo que la UNESCO, no es que la UNESCO sea la neta del planeta, o sea, efectivamente hay muchos problemas en la operación de estas discursividades de la UNESCO, pero más allá del asunto digamos, de la operación en términos de políticas públicas de la UNESCO y los estados-nación, las instituciones de gobierno, ¿no? En los estados-nación, sí apoyarnos un poquito en las reflexiones que los grupos de expertos ciudadanos han creado, ¿no? Con lo que han enriquecido las líneas reflexivas de la UNESCO. Y entonces, por ejemplo, cuando la UNESCO, ya desde la Carta de México de 1982, pero ya más claramente a partir de los años 2000, 2003, la UNESCO genera este concepto como mucho más complejo, pero al mismo tiempo definido de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, como podríamos llamar a las prácticas musicales, escénicas, tradicionales, ¿no? Cuando la UNESCO dice que el patrimonio cultural inmaterial, como es el son jarocho desde esta perspectiva conceptual y analítica, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial es tradicional, contemporáneo y vivo, es integrador, es representativo y está basado en la comunidad, ¿no? Justamente hasta el final viene este punto de basado en la comunidad, porque después tenemos que entrar en el margallate de lo que significa hablar de una comunidad, ¿no? Ahí estamos viendo por qué prácticas como el son jarocho pueden ser consideradas como patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Cuando nos referimos a que un patrimonio cultural, o sea, esto, yo les digo, más allá de que el Estado-Nación o el gobierno mexicano nos diga, esto es patrimonio, no, eso es como Miss Universo o eso es como Miss México, ¿no? O sea, no, lo que importa es lo que la gente siente en la base que le pertenece como bien social, que puede ejercer como un derecho y que en todo caso puede intercambiar, puede generar, ¿no? Formas de vida económicas a través de ello. La cultura como un bien social, la cultura como un derecho, como una mercancía. Más allá de esta patrimonialización oficial del Estado-Nación, más allá de la patrimonialización oficial del Estado-Nación, ¿no? Este asunto de sentir la pertenencia, esta dimensión emocional, subjetiva, pero en colectivo, ¿no? Más allá de eso, de las políticas oficiales o de lo que dicta el Estado-Nación o las instituciones del Estado-Nación, ¿no? Más bien el asunto es cómo estos patrimonios desde la base social, ¿no? Se manifiestan de forma, a través de estas, digamos, como estos 4 niveles, ¿no? Tradicional, contemporáneo y vivo. Esto que decíamos de que ya hablar de la tradición es un poquito complicado y es un poquito tramposo, ¿no? Pero sí, en el sentido de sentir que algo sí tiene que ver con el pasado, la práctica que estamos generando en el presente tiene que ver con el pasado, tal vez no sea igualita, tal vez la hemos ido cambiando, pero están ahí presentes, ¿no? Los elementos de la memoria y de la historia, ¿no? De nuestra comunidad. Hay una forma de hablar de este asunto de cómo el patrimonio cultural es una cosa tradicional. A mí me gusta mucho la frase de un antropólogo francés que dice que la tradición es como si fuera un retrato de familia, pero al revés, ¿no? Es decir, no son los padres los que dan origen a los hijos, sino los hijos los que se hacen una idea de cómo fueron los padres. Siempre y cuando justamente esté en esa construcción imaginaria hacia el pasado, ¿no? La idea de los padres o la idea del pasado de la comunidad, ¿no? O sea, ahí está el asunto de lo tradicional, ¿no?
que está presente un poquito en esta respuesta que Gilberto Gutiérrez me dio hace algunos años, ¿no? Del asunto de lo tradicional es lo que la comunidad acepta como propio, ¿no? Ok, bueno, tradicional, contemporáneo y vivo. O sea, sigue operando en el presente, se sigue practicando en el presente y sigue habiendo conflictos, discusiones, formas de hacerlo. O sea, cuando algo es problemático en el sentido de que de repente seguimos diciendo debe de ser así, no debe de ser así, vamos a cambiarle esto, no vamos a ver, no, esto se toca así, pero ¿por qué se suben a la tarima con pantalones? No, no, pero a ver, no, pero esos disfraz ya se están pareciendo a los folclóricos, pero ya estos nada más quieren hacer conciertos y no quieren dar talleres en las comunidades, ¿no? Ahí tenemos, o sea, con todo lo problemático que es eso, estamos teniendo una práctica que está viva. Justamente los conflictos, los problemas demuestran que está vivo. Tradicional, contemporáneo y vivo. El patrimonio cultural intangible es tradicional, contemporáneo y vivo en un primer nivel. En un segundo nivel, es integrador, es integrador. Es decir, yo no me voy a poner a pensar, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a pensar que nosotros en Veracruz fuimos los primeros en hacer este tipo de guitarritas o en hacer este tipo de ritmos, ¿no? O en bailar de cierta forma. Esto es mío, mío, mío y de nadie más. No, ha sido la confluencia de varios elementos que vienen también de otras matrices culturales, pero cómo los hemos mezclado nosotros, lo que ha hecho una particularidad de nuestra práctica. Pero eso no significa que no podemos voltearnos con otras prácticas, que no podemos voltearnos con otros colectivos, con otras matrices culturales y decir, güey, suena parecido a lo que yo hago, nosotros tenemos cosas que se bailan así, tenemos versada parecida, ¿no? Entonces ahí hay un elemento en donde el patrimonio cultural intangible nos permite dialogar con otras matrices culturales. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que el patrimonio cultural intangible es integrador. Luego, representativo. Efectivamente, o sea, esta mezcla particular de elementos que a lo mejor fuimos heredando de partes diversas, la chiterna, la guitarra barroca, ¿no? De la Europa mediterránea del siglo XVI, del siglo XV-XVI, luego ya las afinaciones del siglo XVIII, las ritmicidades de las poblaciones africanas esclavizadas aquí en América, ¿no? La carrera de la versada entre el norte de África, Canarias y también el Mediterráneo, las formas de relación, las metáforas naturales y ciertas melodicidades de los pueblos originarios dan esta conformación particular al son jarocho. Bueno, esa mezcla, esa coctelera particular me representa, sí habla de mí, ¿no? Sí siento que me pertenece. Ahí es cuando decimos que el patrimonio cultural intangible es representativo, basado en la comunidad. Ahorita me meto con el desmadre de la comunidad, pero basado en la comunidad. Que efectivamente, o sea, no sea como en la época de la folclorización nacionalista, postrevolucionaria, ¿no? Que decían ahora, para que se vea mejor en las películas de la época de oro y se vea mejor en los programas de televisión, Siempre en Domingo, en México, Magia y Encuentro, o que se vea mejor a través de los ballets folclóricos en el Palacio de Bellas Artes, o que se escuche más rápido y más cortado en la XCW, ¿no? Desde la empresa, desde el gobierno, vamos a empezar a modificar la estética, ¿no? Comunitaria del son jarocho, sino que si hay cambios en la estética, porque efectivamente estamos hablando de prácticas que están vivas y que por lo tanto van a mutar, toda tradición cambia, muta con el tiempo, ¿no? Si van a cambiar, si van a mutar, que sea porque ese cambio, ¿no? Sea algo que se haya generado desde los mismos detentores patrimoniales, desde la misma comunidad. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que el patrimonio inmaterial tiene que estar basado en la comunidad. Bueno, estos son los 4 elementos de lo que hablamos del patrimonio inmaterial intangible y por lo tanto del patrimonio cultural intangible y por lo tanto podemos decir que el son jarocho, digamos, en su reconstitución, en su reconstrucción en las últimas décadas, pues sí,
encaja un poquito, ¿no? Como en este modelo de lo que decimos que es el patrimonio cultural intangible. Bueno, a ver, un elemento justamente de análisis que a mí me interesa mucho que se entienda, ¿no? Porque luego se vuelve una piedra de conflicto, ¿no? El asunto del manejo del concepto de comunidad. Tampoco me voy a meter mucho, ¿no? Con todas las discusiones teóricas, porque si no, esto se vuelve un seminario doctoral de un año. Pero sí me interesa mucho que contextualicemos el momento justo en el que se dan estas reconstrucciones de la práctica tradicional, ¿no? A partir de los años 70, 80, ¿no? Esto que llamamos la conformación del movimiento jaranero, ¿no? ¿Cómo tiene que ver mucho o sea, esto que cada quien, o sea, hay formas muy específicas institucionales de hablar de comunidad, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta mucho que en toda América Latina, no nada más en México, en toda América Latina, la primera mitad del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos emergidos de guerras civiles, ¿no? De reconstrucción de las élites políticas y económicas de los estados-nación latinoamericanos, como una forma de legitimarse socialmente, ¿no? Empezaron a generar proyectos desarrollistas para integrar a las comunidades indígenas o mestizas campesinas a los proyectos de modernización de los estados-nación, ¿no? Y entonces justamente se decía que había planes, ¿no? De desarrollo basados en las comunidades, ¿no? Integrar a las comunidades mestizas agrarias o integrar a los pueblos originarios a proyectos de desarrollo. Sabemos que muchos de los cambios en las formas de vida tradicionales en el centro sur de Veracruz, pues se debieron justamente al abandono del modelo mayoritario agrario y pescador, ¿no? O en todo comerciante por las vías de ríos, para volcarlo a la industria petrolera, ¿no? Y eso se veía como desarrollo y el pretexto desde estas políticas nacionales era la comunidad, la comunidad. Ahora, en la segunda mitad del siglo XX, muchos movimientos, ¿no? En contra de estos proyectos de las élites económicas, políticas, ¿no? Esto que llamamos a grosso modo los movimientos de liberación nacional en América Latina, las guerrillas, ¿no? De corte de izquierda y todo eso, se reapropian el concepto de comunidad, ¿no? Dice, no, la comunidad no es lo que el gobierno o las élites económicas, políticas, ¿no? Ponen como pretexto para sus procesos desarrollistas, economicistas, desarticuladores de los grupos originarios o de los grupos mestizos campesinos. Comunidad realmente son los grupos de personas que resisten a esos proyectos de las élites económicas, de las élites políticas, ¿no? Ok. Yo aquí, justo al final de todo este choro, les pongo que ya para los años 60 del siglo XX era notable la distancia entre el uso del concepto en los gobiernos y en los activistas y opositores de izquierda, con todo y que no todos los movimientos de liberación nacional o no todos los opositores a las élites clásicas, ¿no? Se ponían de acuerdo sobre qué era realmente la comunidad, ¿no? Hoy entendemos, o sea, de hecho, y esto, o sea, digamos, se ha manifestado mucho de los años 90 para acá, ¿no? Que el concepto de comunidad está fuertemente politizado, ¿no? Ligado mucho a estas discusiones sobre identidad y representación, ¿no? Pero no es fácil, o sea, sigue sin existir, como regresándome al viejo problema de la cultura, sigue sin existir una homogeneidad simple para instrumentar o para usar el concepto de comunidad, ¿no? Hoy en día, de hecho, por ejemplo, se habla mucho de si no es un concepto occidentalizado, ¿no? De si en realidad en la comunidad se manifiestan saberes originarios o si hay que dar espacio en la comunidad a las mezclas entre los saberes occidentales y los saberes originarios, ¿no? Ahora,
les digo, cada quien sabe, es una metáfora, cada quien sabe a qué santo le reza. A mí me gusta mucho justo hablar de estos problemas del concepto de comunidad, ¿no? Desde que me metí a analizar lo que había pasado en las últimas décadas con la reactivación del son jarocho y con esto que llamamos el movimiento jaranero. Porque a mí sí, la verdad, o sea, yo como académica, como investigadora, pero también como gestora cultural, me queda muy claro que lo que se ha logrado, o sea, se ha logrado en términos de recuperación de espacios materiales y de espacios simbólicos a través de la práctica del son jarocho, ¿no? Solamente ha sido posible justo en la estructuración de estos debates sobre no qué es la comunidad, sino hasta dónde llega y hasta dónde no llega la comunidad. ¿Quiénes pertenecen, no? ¿Quiénes pertenecen, digamos, a este tronco del que yo hablaba hace rato, que no es homogéneo, pero sí depende mucho de ciertas, digamos, como de ciertas herencias del pasado, ¿no? Sabemos quienes hemos estado metidos en el asunto jaranero que de repente sí hay una preeminencia, ¿no? En una preeminencia de ciertas estructuras jerárquicas en el son jarocho, ¿no? El asunto de ciertos apellidos, el asunto de ciertas familias, ¿no? El asunto de haber nacido o no nacido en ciertas partes, pero también sabemos que hay gente que se ha ligado, que se ha articulado con ese tronco del son jarocho, que sin pertenecer, ¿no? Sin pertenecer, ni por familia, ni por apellido, ni por región, ni por historia social local, regional, ¿no? Se han articulado emocionalmente, constructivamente, ¿no? A esta práctica del son jarocho. Y entonces ahí es justo, ¿no? Donde me gusta este concepto de comunidad que dice que hablar de comunitario es referirnos a procesos de producción de grupos de personas amalgamadas desde la interdependencia, construidas entre sí como sujetos sociales. Pero evidentemente tiene que haber, ¿no? Tiene que haber un algo muy fuerte, simbólico, en la articulación entre lo material y lo simbólico, que hagan que se amalgamen y decidan en cierta medida interdepender. Y en todo caso, sí, movilizarse hasta cierta medida como sujeto social. Esto no significa que hablemos de la comunidad como una bola de gente agarrada de las manitas, cayéndose bien todo el tiempo, dándose besitos en la calle, que no haya conflicto. No, de hecho es todo lo contrario. Una comunidad que está viva, discute, negocia, se enfrenta, hay nivel de conflicto, ¿no? Constante sobre su propia identidad, sobre la construcción de sus propias narrativas históricas y sobre la construcción de una coherencia en la memoria. Entonces, ¿no? Ahí, por ejemplo, digamos, está como la estructura de análisis base de lo que hoy en día son las ramificaciones o las diversificaciones de lo que llamamos el movimiento jaranero. De hecho, por ejemplo, hoy en día decir jarochilangos o jarohuajacos o jarochicanos, ¿no? Hablar, por ejemplo, de los encuentros jaraneros en Europa o hablar de la presencia de grupos jaraneros en Japón, ¿no? O sea, sí tiene grado de repente, sí, yo lo he escuchado en ciertas personas, ¿no? Que participan de grupos o que van a los fandangos, sí tienen cierto grado de exotización y también puede haber gente que lo vea como si fuera México a la conquista del mundo, ¿no? De los Tuztlas para el mundo, ¿no? Como si fuera una cosa de construcción competitiva, ¿no? Como una especie de venganza histórica frente a la folclorización, pero más bien mayoritariamente lo que yo veo es realmente la construcción de una comunidad de sentido que ha pasado mucho por procesos justamente de apropiación desde el sector gubernamental, conflictos, ¿no? Por las diferencias locales, regionales de la práctica, conflictos por el sentido mismo de la práctica, ¿no? De si yo nada más voy a hacer un grupo de son jarocho para hacer un grupo y ganar dinero, ¿no? O sea,
críticas que de repente uno escucha al interior del movimiento, es que ya nada más fue al Hato una vez, tomó un taller de jarana y ahora ya quiere dar sus talleres carísimos en la Ciudad de México o en Los Ángeles, ¿no? Ese tipo de cosas, claro que pueden existir, pero lo que ha sido muy interesante, o sea, lo que ha sido muy interesante en esto que llamamos el movimiento jaranero, insisto, es este asunto de la historia, la memoria, la identidad del movimiento jaranero, el asunto de que vemos cumplirse en el movimiento jaranero este asunto de la cultura como un bien social, como un derecho, como una mercancía también, pero no puede transformarse en mercancía si antes no se entiende como un bien social y como un derecho, ¿no? Y al mismo tiempo ver que hoy en día las ramificaciones, las diversidades de la práctica del son jarocho, ¿no? Son unas ramificaciones muy complejas, no sabemos qué va a ocurrir en 3, 4 generaciones con el son jarocho, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que sigue estando presente la construcción de este sentido grupal, la cultura como un bien social, la cultura como un derecho. Que claro que también el son jarocho se manifiesta como mercancía, ¿no? Y ahí hay de repente grados de conflicto dentro de esto que llamamos, ¿no? La comunidad del son jarocho, que para mí, más allá de romanticismos, ¿no? Más allá de falsos positivismos, sí me parece que hay una especie de, ¿no? De vínculo organizacional. Si no, no estaríamos de entrada en coloquios como este, ¿no? Que de repente a no todo mundo le gusta, ¿no? Cómo se han desarrollado algunas prácticas o las decisiones que han tomado algunos agentes dentro del gran colectivo del son jarocho, pero a mí sí me parece que ahí en esta práctica de 40 a 45 años para acá, lo que tenemos es la conformación compleja, ¿no? Problemática, ¿no? Digamos, no entendible si no aterrizamos en los contextos históricos, pero sí tenemos ahí la conformación de un movimiento más que social, cultural, ¿no? Que sí, digamos, más allá de los marcos teóricos, ha construido este sentido de lo comunitario, ¿no? Como proceso de producción, en constante producción de sujetos sociales amalgamados entre sí y que con todo y las problematizaciones que presenta hoy en día la práctica frente al Estado, frente a la iniciativa privada, frente a los procesos de globalización, sí se construyen interdependencias para que esto se pueda presentar como un sujeto social en sí. Y eso es lo que yo tendría que decir sobre el asunto de el son jarocho como base viva comunitaria, ¿no? Más allá de un asunto de competencia, ¿no? Ya es tema de otra conversación, cómo de repente otros grupos tradicionales y culturales en México ven al movimiento jaranero, porque sí, también ahí hay conflicto, ¿no? Ahí también hay conflicto, pero, o sea, lo que a mí me interesa es la producción del sujeto social en sí comunitario a través de una práctica cultural de reconstrucción. Y entonces eso es lo que tendría que decir. Pues muchas gracias por la atención y espero que no haya sido confuso y que no haya sido muy rollero. Perfecto, estuvo perfecto, Ishtar, muchísimas gracias. Pues lo que nos presentas es algo que generalmente o de pronto en antropología, o por lo menos en la ENA, desde mi experiencia, no se trabaja, no se visibiliza, que es el carácter, justamente el carácter procesual de la cultura. En este caso, el son jarocho, ¿no? En este caso, el tema que nos compete en este coloquio. Y justamente, pues ya desde ayer y a hoy con lo que nos presentas, me queda más que claro que es imprescindible al analizar estos elementos para entender lo que hoy es el son jarocho. Es decir,
nos encontramos con un fenómeno que ya lo has dicho, que deviene de un proceso de construcción de la identidad nacional. Una política de integración de la que devienen estas expresiones sonoras que tengo yo muy presentes en la época del cine de oro mexicano, las grabaciones clásicas, de los ballets folclóricos, ¿no? Y posteriormente, si bien es entendible, ¿no? Se gesta este movimiento político de la mano de la institución, o más bien desde el corazón mismo de las instituciones, empieza o surge esta necesidad desde los movimientos políticos de izquierda y desde, por supuesto, de una visión crítica dentro de la academia, y confluye con lo que está ocurriendo en las comunidades. Entonces el movimiento jaranero, bueno, tenemos estas dos visiones que en términos muy generales están en pugna, por lo menos en la ciudad, ¿no? Tenemos, estoy hablando de la Ciudad de México, el son blanco, el que despectivamente se conoce como son blanco, son marisquero, y el son jaranero, el movimiento jaranero. Pero a mí me interesa mucho cómo el movimiento jaranero se gestó desde los intereses académicos, pero también desde ayer veíamos cómo dentro de la academia y las instituciones o desde las prácticas de promoción cultural institucional, pues también estuvieron empujando para que el son jarocho sea lo que es hoy en día. Es un movimiento de los más fuertes, hablando de expresiones musicales tradicionales, con todo lo que esto implica, de utilizar el término tradicional, como ya lo comentas. Y justamente me quedo con esta necesidad de, como estamos en un evento organizado por el Observatorio Coyuntural Antropológico, que valga decir que es un esfuerzo principalmente estudiantil, y en coordinación con algunos colegas, pero siempre nutrido por las necesidades de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes, y que finalmente tú lo ves, lo llevan nuestros compañeros, ya casi colegas. Entonces me interesa siempre señalar y hablarles directamente a quienes están recién terminando su formación o en formación, que como diría Gavin Smith, un antropólogo que habla justo de lo que podría ser la antropología, una antropología comprometida, que las conexiones que hacemos como investigadoras, como investigadores comprometidos, entre saberes seccionados, que localizamos, y las conexiones sociales que hacen posible el campo organizativo, por no decir el campo político, a través del cual los significados legitimados como verdades se convierten en prácticas reales o en realidades en práctica, es justo a lo que nos debemos abocar. Hay que tenerlo presente. De pronto nos desanimamos porque a veces en la ENA existe cierta desconexión entre la práctica académica
más que exista, existe la idea de que hay una desconexión entre la práctica académica y la práctica social, la práctica política. Y tú nos estás demostrando todo lo contrario. O sea, estamos viendo cómo, ya nos decías, el concepto de patrimonio cultural inmaterial se ha tenido que nutrir, que moldear, modificar según las voces de los expertos, ¿no? Entonces, justo los movimientos culturales patrimoniales, bueno, están ahí, ¿no? Existen. ¿Cómo es que nos involucramos y regresamos a esta tríada que presentaste hace rato, con gobierno, con la iniciativa privada, y la ciudadanía, o lo que representa, lo que conocemos como, lo que nos presentaste como comunidad? ¿Cómo nos vamos articulando? ¿Cómo vamos entendiendo, cómo vamos jugando con las fuerzas políticos sociales para que nuestros intereses de investigación se conjuguen precisamente con las realidades políticas? Entonces, ahí vamos, me parece bastante nutritivo lo que nos compartes. Yo preferiría, que vayamos generando el diálogo y plantearte una de las primeras preguntas, ¿sí? Una persona que no quiso darnos su nombre nos dice: ¿qué pérdidas importantes consideras, Ishtar, que se generan con la los llamados procesos de folclorización, con esta folclorización? Bueno, a ver, parto de una anécdota. Yo que le he hecho, o sea, de hecho mucho del trabajo que yo he hecho, yo partí, ¿no? Cuando yo siendo veracruzana del puerto, ¿no? Y a mí de chica me tocó la conformación del Instituto Veracruzano de Cultura, ¿no? O sea, cuando yo era chica se creó el IBEC. Y aunque yo ya vivía en ese momento en la Ciudad de México, cuando yo era niña, puberta, ¿no? Y que regresaba los veranos al puerto de Veracruz, pues estaba ya ahí el IBEC, esta etapa, digamos, como muy dorada de la doctora Aida Rodríguez Prampolini. Y pues a mí, mi familia me metía a los talleres de teatro de ahí del IBEC. Entonces yo me acuerdo mucho cuando yo era chica, yo de niña, cuando todavía vivía en el puerto, a mí me metían a los talleres de ballet folclórico, o sea, porque las niñas de Veracruz, de clase media, estudiábamos o ballet clásico o ballet folclórico, ¿no? Y entonces yo estuve en ballet clásico y estuve en ballet folclórico, y para mí el son jarocho era eso que después se dio en llamar justamente los marisqueros, los charoleros, el son jarocho blanco, ¿no? Pero para mí en ese momento esa era la tradición, ¿no? Eso era lo que yo podía entender como tradición, ¿no? Y de repente llegaba yo al IBEC y veía que allá en la palapa del patio del IBEC había una bola de güeyes medio raros, porque iban en guaraches y pantalones de mezclilla, ¿no? A veces camisetas y a veces guayaberas, que estaban construyendo instrumentos. Y yo decía, ¿qué pedo con esos cabrones? Y luego escuchaba lo que tocaban y decía, suena como a mis clases de folclórico, pero bien arrastrado y como un poquito más triste, ¿no? Y me acuerdo que una vez una compañera mía del grupo de teatro decía, es que como que suena muy indito, ¿no? Suena muy indito. Ok. Cuando años después yo ya, o sea, ahora sí que fui entendiendo más cosas y de repente así como la mosquita del meme, me quedé así, güey, no mames, ¿no? Y que empecé a trabajar justamente a través de la actividad de, pues, Mono Blanco, porque Mono Blanco se instaló en el puerto de Veracruz, entonces para mí era fácil ubicarlos, ir a platicar con ellos, ver qué había pasado, y empecé yo a platicar con don Andrés Vega, ¿no? Don Andrés Vega
pues me contó lo que ya también ha contado muchas veces antes, ¿no? Este asunto de que él cuando entra con Mono Blanco, cuando los conoce en Tlacotalpan, que Gilberto Gutiérrez se acerca con él y que le dice, toque con nosotros, ¿no? Que don Andrés Vega lo primero que pensó es lo mismo que pensó mi compañera del taller de teatro. Suena a indito. Me da vergüenza tocar con estos muchachos, ¿no? Y después don Andrés Vega se da cuenta de que en realidad hay una especie como de hilo de la historia que se cortó, de la historia comunitaria que se cortó, ¿no? Que en realidad él en algún momento tuvo como modelo lo que escuchaba en la XCW, lo que veía en algunos productos audiovisuales, ¿no? Y Gilberto Gutiérrez tenía una frase, ¿no? Que decía, don Andrés pertenece a la generación que... Yo le decía a Gilberto, la frase es un poco delicada porque es como si los responsabilizaras a ellos en lugar de ver el contexto socioeconómico político. Pero Gilberto tenía una frase que decía, es la generación que dejó escapar el son. Es la generación que dejó escapar el son. Y efectivamente hubo un proceso, o sea, la folclorización funciona, no solamente porque sea un mandato desde las estructuras, ¿no? del Estado-Nación, sino porque de forma emocional y de forma práctica, concreta, entra en las estructuras emotivas y accionales de la base social. O sea, yo escucho la XW, veo a ciertos jaraneros tocar de cierta forma. En los años 70 veo Siempre en Domingo, veo México, Magia y Encuentro de Raúl Velasco, ¿no? Y digo que ese es el modelo y yo en todo caso voy a tratar de tocar como ellos, ¿no? Entonces, cuando se habla de pérdidas, o sea, cuando dicen qué pérdidas se produjeron en la tradición frente al fenómeno de folclorización, yo no hablaría de pérdidas, hablaría de estrategias de instrumentación desde el Estado, ¿no? Que impactan emocionalmente en las bases sociales, que sí impactan y sí se introyectan. Yo cuando le quiero explicar esto a los alumnos de gestión cultural les digo, a ver, por ejemplo, el mariachi moderno, el mariachi tipo Vicente Fernández o Alejandro Fernández, perdón, o sea, sí está muy introyectado. Hoy en día es, o sea, fiestas familiares, fiestas todavía. Al final de la fiesta, cuando ya todo el mundo está pedo, llega el mariachi y todo el mundo se pone a gritar como loco, ¿no? ¡Ay, viva México! ¿No? Y nos ponemos a cantar desde, no sé, Paloma Negra hasta el mariachi loco, ¿no? Ahí hay una, digamos, como una activación emocional que no quita el hecho de que esto haya partido de una estrategia gubernamental. O sea, eso es algo que también tenemos que entender, que a veces estas estrategias institucionales, que no son como si fuera un sindicato del mal, o sea, dentro de 40 años vamos a lograr que toda la gente grite como idiota cuando lleguen los mariachis, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene efectivamente, la folclorización implica descontextualizar y eliminar esto que yo hablaba al final sobre la comunidad, ¿no? O sea, sujetos que se producen y se autoproducen en sistemas, ¿no? De interdependencia y de producción del sentido, de producción del significado. Hoy en día nosotros podemos contratar mariachis modernos, pero no nos importa si el mariachi vive de eso, qué piensa sobre su práctica, no nos importa, simplemente lo consumimos. Eso es un poco lo que le pasó al son jarocho, justamente con los cambios de vida, ¿no? O sea, la introducción de las industrias petroleras, el cambio de vida agricultor y pesquero, ¿no? Del centro sur de Veracruz en los años 30, 40, 50, ¿no? A verlo como algo de vitrina o algo espectacular, ¿no? Que evidentemente yo puedo hablar de formas, de cosas muy técnicas que sabemos que cambiaron, ¿no? El cambio en el instrumentario, ¿no? O sea, las jaranas barnizadas con mecanismos de metal, la uniformación de los músicos y de los bailadores, el uso
del traje de española, criolla, blanca, tlacotalpeño de bodas, como el traje tradicional, jarocho, ¿no? La introducción de la guayabera. Hay por ahí una foto muy interesante de Toña la Negra cantando en la XCW con un conjunto de jarochos detrás, y todavía se ve que los hombres llevan pantalón de manta y camisa de manta, no llevan guayabera. Sí llevan el pañuelo, porque el pañuelo es algo muy práctico, te seca el sudor en un ámbito tan caliente, tan húmedo, como es el de las sabanas, los pantanales de la ganadería jarocha, ¿no? O sea, sí llevan el paliacate, llevan el sombrero, pero no está charoleado, ¿no? El hecho de hacer la música más rápida, ponerla en la estructura clásica de estrofa, coro, y se acabó, ¿no? Cuando sabemos que los fandangos, dependiendo de cómo esté el ambiente, porque es un ámbito ritual, un son se puede llevar 3 horas, ¿no? Ahora sí, o sea, Vicente Fernández es cualquier ingenuo, ¿no? Yo dejo de cantar hasta que ustedes dejen de aplaudir. En el fandango es yo dejo de tocar y dejo de versear hasta que la gente deje de bailar, cabrón. Porque sí es un ámbito muy ritual y muy realmente de construcción del nosotros, de sujetos que producen y reproducen una práctica de forma autogestiva para producir un sentido, ¿no? Esa ritualidad, esa vida alrededor de la tarima, ¿no? Esas son las cosas que eliminan los procesos de folclorización. No nada más en el son jarocho, en cualquier práctica comunitaria tradicional en donde se integre la folclorización. Esas son las pérdidas técnicas, pero las pérdidas sociológicas que a mí me parecen más importantes en estos procesos de folclorización es justamente el eliminar el sentido de construcción de la comunidad como sujetos autogestivos que producen un significado no en sí, para sí mismos. Eso es lo que yo diría que son las pérdidas que me parece que producen los procesos de folclorización, pero no solamente en el son jarocho, en cualquier práctica donde se ejerza la folclorización, donde se inserte la folclorización. Así es. Y nos preguntaba también, el cambio de la tradición práctica del son jarocho también se manifiesta en el sonido, pero creo que lo acabas de decir. Y me parece muy interesante, rescatando, por ejemplo, otras metodologías, o algunas metodologías de investigación, el método biográfico de trayectorias de vida, porque aquí los estamos mencionando, ya nos cuentas tu historia, nos cuentas un poco de don Andrés Vega, y por ejemplo, yo crecí escuchando los fandangos del cumpleaños de mi abuela, porque mis tíos llegaban a tocar, pero en un ambiente completamente urbano, porque ellos migraron de la ciudad de Tierra Blanca, de la ciudad ferrocarrilera de Tierra Blanca, como músicos ya profesionales de la mano de los presidentes entre los 40 y 50. ¿no? A partir de la campaña presidencial de Miguel Alemán. Exactamente, desde allá se los llevaron, ¿no? Porque los traían de la mano. Y entonces hicieron carrera en el cine, en la radio, en el teatro de revista, y de pronto yo nazco en el 88, el movimiento jaranero está acá, cuando yo aprendo arpa, ya no se corresponde la versada tan misógina, y también lo que me costó aprender arpa de mi tío, el maestro, que decía que mi abuela, y yo como mi abuela tenía los dedos chuecos y por eso no pude aprender, porque las mujeres son para bailar, ¿no? Según esa concepción, ya son bailadoras, y entonces vemos la necesidad de modificar los versos, ¿no? Y es justamente lo que también nos comentaron en la mesa de ayer. Entonces, ¿cómo vamos tejiendo estos procesos de cambio cultural según las necesidades de las comunidades?
Y es interesante también, bueno, nos preguntan, ¿podrían compartir alguna fuente sobre el movimiento jaranero? Y Gabriela Terán nos pregunta justamente qué papel considera que tienen las personas mayores soneras en la producción de sujetos sociales comunitarios en el son jarocho. Ok. A ver, bueno, ahí va de repente un putazo. Ahí va un putazo. A veces confundimos justamente la legitimidad histórica en términos de tiempo con el asunto de agentes, no actores, no sujetos, sino agentes, ¿no? Que de repente ven una ventana de oportunidad, ¿no? Una ventana de oportunidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Nosotros lo vimos, o sea, cuando yo empecé a investigar todos estos fenómenos hace como 20 años, hubo un fenómeno que no nada más lo vi yo, lo vieron muchos, no solamente los investigadores, no solamente la gente de la academia, era algo que se decía también en los medios jaraneros, en los medios de la gente que estaba haciendo talleres y grupos, ¿no? Que sí había como se trataba de recuperar, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado entre el pasado, el presente y el futuro. Había gente que decía, es que yo sí vengo de la tradición, yo soy jaranero tradicional, la chingada, ¿no? Y al final, en realidad era gente que en el mejor de los casos pertenecía a esta generación de, como decía Gilberto, la generación que dejó escapar el son, pero que veía una oportunidad de apoyos del gobierno, de reconocimiento social, de reconocimiento comunitario. Entonces, yo desde hace 15, 20 años, yo decía, hay que tener mucho cuidado con este asunto de romantizar a los viejos del son jarocho, ¿no? Sí, había gente, ¿no? Efectivamente, y se nos han ido muriendo en los últimos años, ¿no? Pero había gente que efectivamente, ¿no? En lo privado, en lo íntimo, pese a toda la penetración de la práctica folclorizada, en el ámbito privado, en el ámbito íntimo, seguía manteniendo la práctica, o sea, guardaba en la memoria el asunto de cómo construir jaranas, hacía fandangos familiares chiquitos que no tenían que ver con esta folclorización administrada desde el Estado, pero también hubo mucha gente que se subió al tren, perdón que lo diga yo así, al tren del mame, del son jarocho, ¿no? Como una forma de reconfigurar su rol y de reconfigurar su estatus en la comunidad. Entonces, yo por eso digo, hay que tener mucho cuidado de repente con la romantización de las tradiciones, ¿no? De entrada, entender que el concepto de tradición es un concepto complicado, es un concepto engañoso a veces, ¿no? Que sí, lo hemos usado para contraponerlo al concepto de folclorización, pero hay que tener mucho cuidado con el asunto de la romantización de las tradiciones, ¿no? Ser un poquito cínico, si somos investigadores, ser un poquito cínico con respecto a esos procesos, ¿no? O sea, entender, por ejemplo, que hubo momentos entre los años 50 y los años 70 donde la única forma en la que muchos músicos tradicionales tuvieron la oportunidad de reproducirse económicamente fue folclorizándose. O sea, yo he escuchado a gente que dice, si yo ahorita los tuviera enfrente, yo apedreaba a Andrés Huesca, a Lino Chávez. No, a ver, espérate. De repente, en esos contextos históricos, político-económicos, era la única forma de seguir haciendo música, ¿no? Y no terminar siendo un obrero de Pemex, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado a la hora de que analizamos eso. También hay que tener mucho cuidado con algunos viejos que se subieron al tren del son jarocho en los años 80, 90, diciendo yo soy viejo, yo soy de la tradición, pero en realidad lo que buscaban era hacer valer su legitimidad en el tiempo, ¿no? Pero no, en realidad nunca fueron como, perdón que lo diga de una forma tan romantizada, guardianes de la memoria. No fueron guardianes de la memoria. Entonces, eso por contestar esta pregunta con respecto a los viejos, ¿no? ¿Dónde podemos informarnos? O sea, a mí me hubiera encantado, de hecho, yo hace unas semanas presenté aquí en Bellas Artes un libro de Bernardo García Díaz, ¿no? Un historiador de la Universidad Veracruzana. Sí,
a ver, había mucho justamente la fragmentación académica, no nada más la fragmentación de la experiencia, sino desde la academia también la fragmentación del dato, la fragmentación de la vivencia, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar sobre esto hace como 20 años, 20, 25 años, para mí ir cazando datos fue una lucha de titanes, fue terrible, porque además cuando yo empecé a hacer los artículos, no, nunca escribí un libro, todo el mundo me decía, escribí un libro, no, no. O sea, me acuerdo mucho que mi director de tesis me decía, pon las historias privadas que te han dicho tus informantes. Y yo decía, no, a ver, espérame, para llegar a ciertas conclusiones reflexivas no tengo que sacar todos los calzones al sol, sobre todo porque todavía es muy delicado y es muy doloroso. Como en todos los procesos culturales, estamos pisando callos, estamos hablando de subjetividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi escrito doctoral, yo no puse las historias privadas que yo sabía que eran muy dolorosas de repente, ¿no? O sea, más bien lo que me interesaba era el dato para poder llegar así como a cierta conclusión reflexiva. Juan Pasco, hace muchos años, hace como 10, 15 años, Juan Pasco, escribió este texto que está agotado en la editorial de la Universidad Veracruzana, pero que sigue por ahí girando por PDF, porque a Juan Pasco no le interesa tener como ganancias de esta edición, el textito este de La Mona, que era una narración en primera persona de él como alguien externo al territorio geográfico, ¿no? Pero cómo fue su experiencia al encontrar a los hermanos Gutiérrez en la Ciudad de México en los años 70 y lo que fue la historia de la conformación del grupo Mono Blanco. Este libro se llama La Mona. Por ahí circula en PDF, ¿no? La gran historia, digamos, como de la conformación del movimiento jaranero, apenas se acaba de escribir. Es este libro de Bernardo García Díaz, ¿no? Que se llama El Renacimiento del Son Jarocho, el grupo Mono Blanco. Yo lo acabo de presentar en Bellas Artes hace algunas semanas. Es este libro, ¿no? Así, de Bernardo García Díaz. Vean el tamaño del tabique, ¿no? Pero a mí me parece, digamos, como la recopilación, evidentemente lo sabemos en ciencias sociales y en ciencias humanas, la subjetividad nunca va a quedar fuera, pero me parece como la recopilación historiográfica, ¿no? Más completa de lo que ha sido el movimiento jaranero. Ya no el asunto, por ejemplo, muy valiosos los textos de Toño García de León sobre la conformación histórica de la estructura cultural jarocha, ¿no? Entre el siglo XVII y el siglo XX, ¿no? Pero ya no estamos en esa etapa, sino estamos en la etapa, en el libro de Bernardo García Díaz, estamos en la etapa de ver una compilación historiográfica sobre el movimiento jaranero. Entonces, yo recomiendo enormemente que lo busquen. Ahorita no hay mucha distribución. Apenas, por ejemplo, en Bellas Artes se va a ver a través de Lucina Jiménez si se distribuye a través de Educal. Tampoco la edición fue de muchos ejemplares, pero sabemos que a través de la V y directamente con Bernardo García Díaz se puede conseguir el libro. Y a mí me parece no solo la más importante, la más completa, la mejor hecha, me parece realmente la única recopilación historiográfica del movimiento jaranero. Perfecto. Uh-huh. Sí. No, es que pensé que tenías el micrófono apagado. Pues, no sé, Daniel, ¿hay más preguntas? No, es todo. ¿Quisieras despedirte, Ishtar, con algún comentario de cierre? A ver, sí, me interesa sobre todo para a quienes les interesa trabajar con prácticas, o sea, quienes justamente, ¿no? A mí lo que me interesa, la gente que ya tiene el título de investigador o que ya se graduó, o que tiene sus ideas y ya sabe lo que hace con sus ideas. A mí me interesa mucho como detonar algunas dudas estructurales entre los estudiantes. De hecho, ahorita tengo que salir corriendo a dar clase en la UNAM,
¿no? En un ratito tengo que salir corriendo a dar clase ahí en Filosofía y Letras de la UNAM. Pero me interesa mucho decir, o sea, yo no aún, si evidentemente yo emocionalmente, esto que tú decías hace ratito, mezclar metodologías, entender de repente estos niveles de compartición entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? Sí me interesa mucho que quienes trabajamos con cultura, con esa cosa rara que llamamos cultura, ¿no? Seamos muy conscientes de que nuestro primer espacio de experimentación, nuestro primer laboratorio, somos nosotros mismos, somos sujetos de cultura. Y lo que nosotros sentimos, ¿no? Lo que nosotros valoramos, ¿no? Las emociones y hasta de forma a lo mejor más acá las ideologías, ¿no? Que producimos y reproducimos, ¿no? Tienen que ver con esta cosa muy extraña de articulación entre lo material y lo simbólico. Admitirnos de entrada a nosotros mismos como investigadores, observadores de fenómenos culturales, como sujetos de cultura, ¿no? Eso es lo primero, eso es lo primero. Preguntarnos por qué un tema o por qué un área de investigación nos interesa, ¿no? Y ahí donde está justamente la conformación de la triple triada, en nosotros mismos, la memoria, la historia y la identidad, en nosotros mismos. ¿Por qué dedicamos tiempo y neurosis a trabajar y a tratar de entender ciertos fenómenos, pero como algo que también tiene que ver con nosotros mismos? Y a mí me gusta mucho decirle, no a los estudiantes de teoría de la cultura, que ellos van a caminar por otros caminos, sino a los estudiantes de gestión cultural. Me interesa mucho decirles algo que puede sonar muy romántico, pero en el fondo es muy conflictivo. Con la comunidad todo, sin la comunidad nada. Pero ahí depende de tú lo que entiendas por comunidad. Ahí depende de lo que tú entiendas por comunidad. Con la comunidad todo, sin la comunidad nada. Excelente. Con esta reflexión sobre el conocimiento situado, nos despedimos, te agradecemos muchísimo, agradecemos mucho a quienes nos acompañaron por Zoom, por Facebook, se quedará también documentada la grabación y pues también agradezco la invitación y le cedo la palabra a nuestra compañera María José Hernández. Muchas gracias, te agradecemos maestra Quetzali, doctora Istar, por su participación, de verdad es muy enriquecedora y creo que seguimos en este diálogo desde la inauguración que venimos reflexionando en cada una de las mesas y bueno, comentarles que en un par de minutos vamos a comenzar con la mesa 2, entonces, bueno, que nos sigan siguiendo por redes sociales y nos quedamos aquí en la sala. Muchas gracias y seguimos con el programa.